las 9 de la noche. Bienvenidos a los televidentes que se han incorporado hoy, porque esto no deja de ser una tele, ¿no? También la TV. ¿Esférica o plana? Tres métodos que los hemos repasado con la gente que vino más temprano son el péndulo de Foucault, la visión de un barco que se aleja por el horizonte y la fuerza de Coriolis. Con esas tres cosas que son básicas, podemos entrar en una discusión con un terraplanista. Y después vamos a ver otra cosa, porque ellos dicen que el avión se mantiene derecho por el giróscopo y nada más. Y que entonces el avión se mantiene derecho porque la Tierra es plana. Si no, tendría que bajar el morro cada vez que corrige la curvatura de la Tierra. Ahora vamos a refutar también eso. El péndulo de Foucault lo vuelvo a mostrar ahora con un poco más de tiempo, ya que están todos mirando. Este es el péndulo de Foucault. Foucault era un señor francés que lo que hizo es agarró una tanza, le puso un péndulo abajo y le dio movimiento. 33 horas tardó el péndulo en describir un círculo en la parte de abajo. Y eso con fórmulas y con detalles matemáticos, Foucault determinó que la Tierra está girando sobre su propio eje. Si fuera plana, de ninguna manera podría hacer este movimiento el péndulo. La otra cuestión es la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis es una fuerza que determina todos los movimientos que suceden en la Tierra y los hace horarios o antihorarios de acuerdo a si suceden en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. La forma más práctica para que cada uno de nosotros lo haga en su casa: llenamos una pileta, un lavabo, como se dice en los países de Sudamérica. No la llenamos mucho, no hace falta, a la mitad vamos a suponer. Y le sacamos el tapón y vemos cómo se va el agua por la rejilla. Va a describir un círculo en uno de los dos sentidos. Eso es debido a la fuerza de Coriolis. Si la Tierra no estuviera girando sobre su propio eje, sería imposible que se produzca este remolino, digamos. Eso tiene forma de remolino. Todos los remolinos que hay en la atmósfera, los tornados, los ciclones, los huracanes, todo gira hacia el mismo sentido en el hemisferio sur y hacia el sentido opuesto en el hemisferio norte. Y eso es debido a la fuerza de Coriolis. Otra cosa más para determinar que la Tierra es esférica. El tema del avión que está volando. ¿Por qué el avión no necesita corregir su nivel? Entonces van a decir, como el avión siempre va derecho, la Tierra es plana. ¿Qué sucede? Como lo dije en uno de mis posteos, todo está referido al centro de la Tierra. Y todo es atraído por la fuerza de gravedad que se llama fuerza equigravitatoria. Eso significa que todos los puntos que están en la superficie terrestre y en la atmósfera van a recibir la misma fuerza hacia el centro de la Tierra, con sus radiales, ¿no? Depende de dónde estén debidos al centro de la Tierra. El avión va derecho, ¿pero por qué? Sí, además que tiene giróscopos y todo eso, que en esa parte sí tienen razón los terraplanistas, tiene sus giróscopos. Pero el giróscopo no sería suficiente para que el avión vuele y dé toda la vuelta al globo. ¿Cómo hace el avión, como yo lo expliqué en uno de los posteos, para hacer todo esto y dar vuelta al globo y volver otra vez? Supongamos que mantiene siempre el mismo nivel. ¿Cómo hace para mantener eso? Bueno, eso es debido a que el altímetro que va a mantener el piloto durante toda esa travesía alrededor del globo, manteniendo el rumbo, ¿sí?, va a estar reglado al nivel del mar. ¿Y el nivel del mar cómo está reglado? ¿Qué hace el nivel del mar? ¿Qué es el nivel del mar? Nivel medio del mar. Es teórico. Pero el nivel medio del mar está sujeto directamente al centro de la Tierra. Y me van a decir, pero ¿cómo? El agua no se curva. El agua sí se curva. Y esa es la gran diferencia que hay con los terraplanistas. Los terraplanistas interpretan que la pileta que van a llenar, pues es una pileta de natación, tiene el agua derecha, ¿sí? Pero tiene el agua derecha porque es una pileta corta. Si pudiéramos extenderla por kilómetros, si fuera una pileta teórica de kilómetros y kilómetros de extensión, esa agua se torcería. Y ustedes me van a decir, no, pero eso es una locura, es magia. Bueno, no. La Tierra tiene el agua torcida. ¿Por qué? Porque esa agua está atraída en todos lados en una fuerza equigravitatoria hacia el centro de la Tierra, que la sostiene para que no se escape. ¿Sí? Esa agua que se tuerce tiene un nivel medio del mar, que es reglado por el altímetro de nuestro piloto que va en este avión que intenta dar la vuelta a todo el globo. Entonces, ese avión va a hacer esto. Y dio la vuelta al globo. Si un astronauta pudiera verla desde afuera,
Pero como no hay nadie, o sí hay, pero nosotros tenemos que tratar de entender esta teoría, no hay nadie que la pueda ver de afuera, nos tenemos que imaginar que ese avión da la vuelta al globo y en un momento va a estar de cabeza. Pero va a estar de cabeza según dónde, según quién. Nadie está de cabeza. Todos estamos con los pies sobre la tierra, rotando a una velocidad altísima. Y todo es relativo a el espacio. Es decir, relativo en esta expresión que estoy usando, quiere decir que está sujeto al espacio, no relativo de que es relativo como uno me dijo en el posteo, no, porque entonces si es relativo es mentira. No, relativo en estas palabras quiere decir que está sujeto al espacio, es decir, que todo está en un espacio. Y si todo está en un espacio y está girando todo el tiempo, nosotros estamos navegando a una velocidad rotacional y traslacional altísima, ¿sí? Por eso es que no nos damos cuenta si alguien está de cabeza o está de pie. En definitiva, todos estamos de pie porque somos atraídos por la fuerza gravitatoria, equigravitatoria, que tanto nosotros como una persona que está en China, que está en las antípodas, ¿saben lo que son las antípodas? Las coordenadas opuestas a donde estamos nosotros. Esas coordenadas opuestas, yo digo que debe ser China porque más o menos supongo que debe dar por ahí. Si nosotros hacemos un agujero en la Tierra y vamos a pasar para el otro lado, nos vamos a encontrar con una persona de China, con un chino, que va a estar con los pies sobre la Tierra del otro lado. Pero nosotros vamos a salir de pie o de cabeza, porque esa es una pregunta que también me hicieron. Vamos a salir con la cabeza para afuera. Supongamos que podemos sacar una tapa de esas que hay en la calle, en las avenidas, del lado de China. Y decimos, acá estoy, y estamos del lado de China, con la cabeza sacamos la cabeza por esa tapa. Y nos vamos a parar al lado del chino. Esas son las antípodas. Bueno, el tema de la Tierra es un tema muy interesante, es un tema de geografía, hay muchas cosas aeronáuticas que se rigen me voy a poner esto acá porque esto me está incomodando y tengo las preguntas de costado. Se rige por muchos temas aeronáuticos se rigen por la curvatura de la Tierra. Está el sistema inercial que se usa para navegar largas distancias. Y también están los giróscopos, por supuesto. En ese aspecto, estas personas que me han discutido, la parte del giróscopo la tienen muy bien estudiada, porque no lo pueden explicar de otra forma. El terraplanista es una persona muy estudiosa, que sabe exactamente dónde flaquea. Entonces viene a discutir con una teoría muy agarrada, muy, digamos, estudiada de todo lo que puede decir. Pero lo que no puede decir, porque es el eslabón perdido de su teoría, no lo sabe explicar porque no tiene la teoría. No hay explicación para esa parte de la Tierra plana. Te dicen, no, porque de acá a Colonia es una línea recta. Bueno, pero porque de acá a Colonia la distancia es corta como para poder percibir una curvatura. Más allá de todo esto, yo tengo una persona muy amiga que es piloto y ha logrado volar aviones ejecutivos en Estados Unidos y llegó a 51.000 pies. Y sacó una foto y me la mostró la foto. Y en la foto que me mostró se ve la curvatura de la Tierra a 51.000 pies. Lo que pasa es que no la muestro porque me gusta que la gente investigue. Esa es la realidad. Y me gusta el debate con los terraplanistas. Por eso arranqué el video de hoy diciendo atención terraplanistas. Porque la verdad es que está bueno que todos nos pongamos a leer. Yo también tuve que leer lo del péndulo y un montón de cosas que las había leído hace muchos años. Y encontrar oposición a nuestras teorías nos hace buscar de vuelta y estudiar y mantenernos actualizados todo el tiempo. Bueno, la Tierra es esférica, está aplastada en los polos y tiene un giro de 23 grados y algo más. Ese giro de 23 grados hace que mañana, 21 de junio, que es mi cumpleaños, empiece el invierno. ¿Pero por qué empieza el invierno mañana y no otro día? Porque mañana es el solsticio de invierno, donde los rayos del sol le llegan a esa Tierra, o a ese lugar donde estamos nosotros, en el hemisferio sur, de forma oblicua en su máximo ángulo, ¿sí? O en su ángulo mínimo sería, si tomamos en cuenta esta parte, es el ángulo mínimo. Y en el hemisferio norte llega a 90 grados. Una persona que está en Nueva York, vamos a suponer, recibe todo ese sol y hace 40 grados en Nueva York, que yo lo he vivido. Y acá en Argentina tenemos 10 grados, 5 grados, mucho más frío. Y también los días son mucho más cortos que en Nueva York, que por ahí anochece a las 9 de la noche. Acá está anocheciendo a las 7:30, más o menos, creo, algo así. Bueno, eso se debe al ángulo oblicuo que recibimos en el hemisferio sur. Se llama solsticio de invierno y ellos tienen el solsticio de verano. A partir del 21 de junio, que es mañana,
empieza a aumentar la luz diurna en el hemisferio sur y en el hemisferio norte empieza a decrecer lentamente día tras día. ¿Qué pasa? La Tierra sigue girando alrededor del Sol en su movimiento traslacional. Llega a un punto en donde está súper alejada del Sol, porque no se olviden que es una elíptica con dos focos. En uno de los focos está el Sol y en otro foco no hay nada. La Tierra gira, en esta parte está lo más alejada posible, se llama afelio. El afelio se da aproximadamente el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. 4 o 5 de julio estamos en presencia del afelio. Esa es la mayor distancia, pero no coincide con el solsticio de invierno que es mañana. Luego está la otra punta, digamos, de la esfera, de la elíptica, donde se acerca mucho al Sol. Y eso se da el 3 de enero, 4 de enero, en Argentina, ¿no? En Estados Unidos se da el 4 de enero, va a ser la parte más cercana, pero ellos van a estar viviendo los días de invierno. Eso es importante, tiene una importancia media para la aviación, pero bueno, es conocimientos generales sobre nuestra Tierra y su viaje por el espacio. Velocidades. Pienso que no tiene ninguna pregunta, ahora voy a leer, hoy estoy bien con las preguntas, el domingo pasado no pude ver todas las preguntas, hoy las estoy viendo muy bien. Bueno, son todos saludos, los saludo a todos, después voy a leer una por una. Feliz Día de la Bandera, exactamente. Cambié el día, sí, es mejor el sábado. Primero que lo cambié porque mañana es mi cumpleaños, entonces no voy a estar, voy a pasarla con la familia. Para los pilotos el día del cumpleaños es muy importante estar en base, porque estamos todo el tiempo volando, fuera de la familia, fuera de la casa, y muchos tenemos ganas de pasar nuestro cumpleaños con la familia. Hay otros que no, que son solteros y bueno, quieren seguir viajando al día del cumpleaños. Eso depende de la vida de cada uno, por supuesto. Pero es bueno que los pilotos pasemos el día del cumpleaños en casa. Por eso en la mayoría de las aerolíneas el día del cumpleaños es libre y no se vuela. No es algo solamente de nosotros, de los argentinos, sino que en todo el mundo el piloto el día del cumpleaños no vuela. Justamente por esto, para darle la posibilidad de pasar el día con la familia. Las velocidades del avión. En uno de mis posteos publiqué qué pasa cuando el avión va despegando, ¿no? Pero vamos a estudiar todas las velocidades, las del despegue, las del ascenso, las del vuelo de crucero, la aproximación y el aterrizaje. Nosotros estamos autorizados por la torre para despegar y el avión está quieto. ¿Qué es lo primero que está sensando el avión? Porque el avión tiene unos sensores que están ubicados a los costados, que son las tomas estáticas, que son unos agujeros de metal que están en el fuselaje. Tiene varios, ¿no? Porque si se tapa uno, tiene otro de repuesto. Bueno. Esas tomas estáticas lo que están sensando es la presión estática. ¿Qué significa la presión estática? La presión que hay en ese momento sin movernos, que puede ser 1010, 1013, 1020, como el de hoy, que debe haber hecho 1010 hectopascales. Sensa 1010. Eso entra por una cañería a un diafragma, y el diafragma empieza a sensar 1010. ¿Sí? Pero la velocidad es cero. La velocidad, ¿por dónde se toma? Por el tubo pitot. No sé si lo habrán escuchado alguna vez. El tubo pitot es un cañito que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, es como una L así, ¿sí? Que está en el fuselaje del avión. Vamos a agarrar mi bebé beluga que está acá, súper gigante, así les puedo mostrar. Más o menos por acá, en esta zona, de los dos lados, del lado de izquierdo y del lado derecho del avión, están estos dos elementos, la toma estática y el tubo pitot. Los dos están en lugares, uno al lado del otro, con una distancia que debe ser una distancia técnica especial para que no se pisen entre ellos. Resulta que el tubo pitot también toma presión estática, porque como todo lo que está conectado al exterior está sensando algo, sensa que hay presión. Y la toma estática lo que hace es restarle al tubo pitot la presión estática. Eso lo traslada al diafragma, entonces el diafragma solamente va a medir que el diafragma es algo que se va a hinchar o se va a deshinchar de acuerdo a la presión, va a empezar a medir la velocidad. ¿Por qué? Porque el tubo pitot sí va a recibir aire de impacto cuando empecemos a acelerar. Y ese es el principio del mecanismo del velocímetro, que ahora se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un velocímetro recontra rudimentario que puede ser el de un PA11. Un segundito, ¿eh? Acá
Acá voy a mostrar el velocímetro y el circuito que tiene, ¿no? Este es el velocímetro, no sé si lo llegan a ver de ahí. No se preocupen que después lo voy a dar vuelta cuando lo transforme en video. Como ven acá, recibe el tubo pitot, recibe de la toma estática y hace su análisis. Dice, bueno, esta presión la tengo que descontar de la presión que empieza a censar en el tubo pitot. Hasta ahí es la teoría del velocímetro. El velocímetro está en cero, estamos parados en la cabecera, damos empuje a los dos motores, 4 o a los 3, depende del avión que tengamos, siempre hablando de un motor a reacción o de un motor a hélice, para este caso es lo mismo. Pero ahora las velocidades las voy a mencionar de acuerdo a un avión como este, que este es un 350, yo vuelo un 330, muy similar. Para el caso de la explicación es casi lo mismo. Y el avión empieza a correr por la pista. Corre por la pista y el velocímetro empieza a tener vida. Es más, en los procedimientos antiguos se decía velocímetro vivo. ¿Por qué? Porque el velocímetro no andaba hasta que empezaba a recibir bastante presión de impacto por el tubo pitot y ahí recién empezaba su viaje a través del instrumento. Empezaba con 40 nudos. No hay velocímetros de menos de 40 nudos. O sea, no, tiene que haber por lo menos algo para que se empiece a mover. Si no, no se mueve. Bueno, ese velocímetro empieza a estar vivo. Y hay una primera velocidad que es la BMCG, ¿sí? Para los aviones, para los jets comerciales y para algún bimotor importante también, que es la velocidad de control en tierra. Esa velocidad de control en tierra va a permitir que con las superficies aerodinámicas de nuestro avión, que el sábado que viene vamos a hablar de ellas. Este es nuestro avión, nuestro bebé Beluga, y acá tenemos los alerones, tenemos los elevadores y tenemos acá el timón de dirección. Con todas esas superficies, a partir de la BMCG, que es una velocidad baja, no sé decirles en este momento, pero es una velocidad muy baja, menos de 50 nudos, empezamos a tener efectividad en los comandos. ¿Por qué? Porque el aire empieza a ser suficiente para este avión que estamos volando en este momento, que estamos interpretando el ejemplo de un Airbus 350, empieza a ser efectivo el movimiento de los comandos. Por debajo de esa velocidad nosotros no tenemos ningún tipo de efectividad. Entonces no podemos corregir, por ejemplo, un viento cruzado. ¿Por qué? Porque no hay efectividad. Por eso es importante saber esa velocidad. Los Airbus se llama Minimal Unstick, que quiere decir que empieza a tener efecto el comando, ¿sí? Que es el side que tenemos a la izquierda, bueno, y a la derecha lo tiene el primer oficial. Está al revés la cámara, porque estoy con la cámara frontal. Luego de esa BMCG, que no la decimos, es simplemente teórica para este caso, viene otra velocidad que sí se menciona, sí se hace el call out fuerte y claro, que son 100 nudos. Cuando el velocímetro pasa por 100 nudos, que si hacen la cuenta son 180 km por hora, decimos 100. ¿Qué pasa hasta 100? Hasta 100 vamos a abortar el despegue, si tenemos algún problema, por lo que sea. Siento que el avión no está bien para volar, aborto el despegue. Siento que se desvió, hay un problema con un neumático, reventó un neumático. Por supuesto descartamos falla de motor, fuego, todo eso, abortamos el despegue. Una luz que se prendió, una luz que dice que los aceleradores están desparejos, porque también tiene un sensor que te dice que los aceleradores están desparejos. Tiene una muesca de Airbus que vos lo llevás y lo pones ahí. Pero si por algún motivo vos no lo pusiste exactamente en la muesca, va a saltar una alarma que te va a decir que los aceleradores están desparejos. En vez de estar así, están así. Bueno, salta la alarma, ¿qué se hace? Se aborta el despegue. Por debajo de 100 nudos. Una vez que pasamos por 100 nudos, se dice 100 y el otro piloto dice 100 también. ¿Por qué? Porque si él tiene otra velocidad muy diferente, si tiene 2 nudos menos no pasa nada, pero si tiene mucha diferencia en su velocímetro mientras estamos corriendo por la pista, significa que su pitot está tapado y habría que abortar el despegue, ¿sí? Con tiempo. O continuar, si nos damos cuenta de los 120 nudos, porque también puede suceder que, che, yo tengo 80 y yo ya tengo 120 en el mío. Se sigue. ¿Por qué? Porque después de 100 hay que continuar. No se puede abortar el despegue por cualquier cosa después de 100, como sucedía antes de 100. Posterior a 100 nudos, vamos a abortar únicamente por pocos motivos. Una falla de un motor, un fuego en un motor y problema con los comandos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin comando, la verdad, que no está para salir a volar. Imagínense nuestro Airbus 350 que tengo acá. Lo voy a poner en plano, ¿no? Así. Pierde un motor, se va para allá. Tengo que pisar
el pedal correspondiente, que después vamos a ver, no se preocupen que después vamos a ver toda la parte de comandos el sábado que viene, para mantener el avión en el eje de pista. Y ahí va para allá. Pero con un pedal apretado. Y se aborta el despegue. Entre 100 y B1, que es la que sigue. Acuérdense que todo esto es IAS, Indicated Air Speed, que viene, que se muestra en el velocímetro, que es un anemómetro. Esto no es velocidad con respecto al suelo. Pero ¿qué pasa? Como estamos en el suelo, coincide. Pero después no va a coincidir más una vez que estemos en el aire. Pero no nos adelantemos. Siguiente velocidad es B1 o B1, que es súper conocida. Todo el mundo sabe lo que es la B1 o no sabemos. La B1 es la velocidad de decisión final. Primero pasamos una decisión, que es 100. Sí, seguimos, no hubo ningún problema, se sigue, se acelera, tardamos unos minutos en acelerar, ¿eh? No es que viene rápido, se tarda. Llegamos a la B1. La B1 puede ser 140 nudos. Más o menos, hacemos la cuenta rápida, 140 por 1,8. Bueno, el avión tiene que alcanzar unos 250 kilómetros por hora para poder despegar. Promedio, puede ser 240, 230, 260, un avión muy pesado, pero más o menos 250 de promedio. B1. ¿Qué se hace en B1? Yo vengo con las manos en el comando, en el side stick, que en el Airbus se dice side stick porque es un joystick que está al costado, por eso side, y las manos en el acelerador. Corriendo por la pista, acelerando como nunca en la vida. Y en B1, ¿qué hago? B1 me dice el que está asistiéndome, y yo saco la mano del acelerador. Porque no voy a abortar más. Ya no puedo abortar si hay un problema, el que sea. Fuego, me falta un pedazo de avión, tengo que seguir al aire, como sea. No puedo abortar, por eso saqué la mano del acelerador, porque se aborta cortando el acelerador, ¿sí? Hasta B1, yo ¿cómo abortaba? Cortaba el acelerador, armaba los reversores y simultáneamente tengo que frenar como loco. Bueno, no lo voy a poder hacer ya. Al sacar la mano del acelerador, yo misma me estoy diciendo, se acabó la oportunidad de abortar, ahora tenemos que salir a volar. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar la pista para abortar. Me voy a ir fuera de pista. Porque el despachante calcula que posterior a esa velocidad, yo no puedo, si yo aborto, me voy de la pista. Hasta B1, que es el campo balanceado, campo no balanceado, no nos vamos a meter en ese tema porque es aerodinámica profunda y es despacho, ¿no? Performance. Yo aborto el despegue, supongamos 5 nudos antes de B1, que muchas veces nos ponen esa falla en el simulador, ¿no? Unos nuditos antes para abortar el despegue. Vamos a suponer que B1 es 140 nudos. A 130, ¡plum!, se explotó una turbina. Aborto. Digo stop. Esa es la orden que le doy a mi compañero stop. Corto el acelerador, armo reversores, piso los frenos, o el avión lo va a frenar solo, obviamente, pero supongamos que no me responde, lo tengo que frenar yo, y los dos nos vamos a parar sobre los frenos, quedamos adentro de la pista. Ahora, si B1, ¿se acuerdan que era 140? Esta turbina me explota 147. Y yo intento abortar, me equivoco, nos vamos de pista. Miren lo sensible que es el tema de las velocidades, la importancia que tiene para los pilotos y lo concentrados que estamos en ese momento tan crítico. Y si nos vamos de pista, ya sabemos lo que puede pasar. Lo vemos en las noticias. El avión queda de trompa en una autopista, se incendia, nos morimos. Por eso esta profesión hay minutos, hay segundos que es muy delicada. Y la B1, es el momento más delicado de toda la operación. Porque nos matamos. Lisa y llanamente. Supongamos que yo tuve la explosión del motor a 147 nudos, mi B1 era 140 y a 150 tengo que rotar. El primer oficial o el piloto que me está asistiendo me dice rotate. Yo tengo la mano en el comando, empiezo a tirar para atrás el side stick. Y el avión empieza la maniobra de rotación. Rotación. Pero no saca las ruedas del piso. Sigue con las ruedas sigue, o sea, va andando por la pista con la nariz arriba, pero todavía no saca la rueda del piso, no la saca. Unos segundos después, levanta y se va. Esa velocidad, una cosa es la velocidad de rotación y otra cosa es la V-LOF, que es la velocidad que despega las ruedas del piso del tren principal. ¿Qué sucede en ese momento? Hay un instrumento que se llama radioaltímetro que empieza a
tener indicación positiva. De tener la negativa, porque está censando que nada, porque estamos sobre el suelo, empieza a tener indicación positiva. Lo que viene después es que el que asiste dice positive rate y el que vuela dice gear up. Entonces el que asiste agarra la palanca del tren, la saca para afuera en los Boeing y en este solamente la lleva para arriba. Tiene una trabita, es decir que si vos la agarrás y la querés subir, lo voy a hacer con el peine. Si vos la agarrás y la querés subir, no sube. ¿Sí? No sube. Tenés que sacarla un poquito para afuera y levantarla. Y ahí sube y se guarda el tren de aterrizaje. ¿Sí? Que no sé si lo ven bien ahí. Se guarda el tren de aterrizaje. De todos los conjuntos se meten para adentro. Y ya vamos a buscar más velocidad. ¿Qué pasa si no guardamos el tren? Bueno, el tren de aterrizaje, como son estructuras que están de frente al avance, producen muchísima resistencia al avance, que se llama drag en inglés. Y eso nos está limitando a ganar velocidad y por supuesto estamos consumiendo muchísimo combustible. Tenemos que guardarla porque si no, no podemos seguir avanzando con el vuelo. Se guarda el tren de aterrizaje, vamos a suponer, estas maquetas no tienen... Ah, acá tengo uno que tiene las ruedas adentro, que es otro beluguita más chico. Este es el hijito, se está desarmando. Bueno, para el caso es lo mismo. Ya guardó el tren de aterrizaje, como vemos, continúa con su ascenso. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que viene? La retracción de los flaps. Se despega siempre con flap. Y hago una pausa porque hubo un accidente muy grande en Argentina, que todos lo conocemos, que es el accidente del APA. No voy a entrar en detalle porque no hablo de accidentes, pero sí está bueno recordar que los aviones deben despegar con flap. Y ese es otro momento crítico del vuelo, no tan crítico como la B1, pero es un momento crítico donde tenemos que hacer la lista de chequeos antes de salir y verificar que pusimos el flap. Porque por ahí nos interrumpieron, la torre nos llamó, entró la jefa de cabina diciendo que hay un borracho, tenemos un problema a bordo y no pusimos el flap. Entonces para eso está la lista de chequeo. Sacamos la lista de chequeo y uno de los puntos, voy a hacerle cuenta que es esta, nos ponemos la lista de chequeo en la mesita, en el Airbus y en la falda en el Boeing, hay un punto que dice take off flap. Así, a lo criollo. Flap de despegue. ¡Uy, no lo pusimos! Momento de ponerlo. Doble chequeo. ¿Qué fue lo que no hicieron ese día en ese fatídico accidente en la década del 90? No leyeron la lista. El flap se pone cuando vos terminás de poner en marcha. Vos terminás de poner en marcha y se hace una secuencia interna, ¿sí? En donde se levanta, se arma el spoiler preparado para el aborte y se pone el flap en 1 o en 2 de acuerdo a lo que hayamos calculado los pilotos para salir. Se pone en 1. Bueno, listo, ya está. Es muy difícil olvidarse y equivocarse, porque ese es un momento sagrado, ¿sí? Pero puede pasar que justo hubo un problema grande que hubo que atender y nos olvidamos de hacer la secuencia. No somos seres humanos. Bueno, eso está contemplado en la lista que va a venir después, que es la lista para salir a volar, ¿sí? La taxi checklist, bueno, van cambiando nombre. Primero es before takeoff, después taxi checklist, no importa el nombre que tenga, porque hay un montón de aviones volando en el mundo. Pero bueno, esa lista se hace en ese momento. Está el flap. ¿Qué tiene que ver con las velocidades? Mucho. Porque ahora nosotros salimos con flap 1. ¿El flap qué va a hacer? El flap colocado va a hacer que podamos rotar y despegar en un punto de la pista determinado. Si nosotros ponemos más flap, vamos a rotar antes. Y si ponemos menos flap, rotamos después. Y si no ponemos nada, no rotamos nunca. Que fue lo que le pasó a la pobre gente esta del APA. Vamos a salir a volar, pero vamos a necesitar el doble o el triple de pista. Entonces, el avión va corriendo, y nosotros si nos olvidamos de poner el flap, el avión rota, pero no despega nunca. Va a despegar con 2 pistas más hacia adelante. Por eso es importante ese minuto que es sagrado. Volvemos otra vez a nuestra secuencia. Habíamos retraído en nuestro tren de aterrizaje, acá estábamos con el mini Beluga, habíamos retraído el tren de aterrizaje y seguimos en ascenso. Llegamos a 1000 pies y vamos a tener que bajar un poco la nariz del avión. ¿Por qué? Para ganar velocidad y empezar a retraer el flap ese que habíamos puesto allá hace un montón cuando estábamos rodando por E6. Llega la primera velocidad que tiene Airbus, suponemos que despegamos con flap 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese día estuvo bien la situación como para poder poner flap 2, salir antes de la pista porque había viento, no sé qué, calculamos, salimos con 2. La primera velocidad que aparece es F-Speed, F.
llegamos a F-Speed y le pedimos al primer oficial flap 1. Y de 2 pasa a 1 con la palanca del flap, que tiene una perilla que se levanta y se coloca adelante y se suelta la perilla y quedó en la posición de adelante. Después viene S-Speed, vamos acelerando, ¿no? Porque al bajar la nariz, nuestro beluga bajó la nariz y vamos ascendiendo, pero con un ángulo menor. Viene S-Speed, ¿qué le decimos flap 0? Levanta la palanca y levanta por completo el flap. Se guardan todos los... se guarda el flap y el slat. ¿Qué es el slat? Siempre hay cosas nuevas, ¿no? El slat es... Los slats están acá adelante. Salen así. Eso ayuda muchísimo al ángulo. Porque si nosotros salimos solamente con flap y slat no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un ángulo de nariz hacia adelante. No vamos a poder, es decir, vamos a salir, pero vamos a salir medio chato así. Con muchos aviones militares de turbohélice, tipo el Hércules, todos esos tienen un ángulo de salida más chato. ¿Sí? Estos aviones pegan así, por el slat. Al sacar el slat para adelante, sube la nariz para arriba. Eso ayuda muchísimo en lugares que montaña, aumenta mucho el ángulo. Bueno, después para el aterrizaje vamos a volver a tocar el tema de los slats, que es muy interesante para evitar que vengamos como un bólido con la trompa contra el piso. El hecho de que en la aproximación el avión esté aproximando así es por el slat, porque el slat lo levanta, ¿sí? Primero salen los slats y venimos con una nariz muy alta. Después, al sacar el flap, el avión hace esto. Y ya cambia bastante el ángulo. De todas maneras, venimos aterrizando con una nariz levemente arriba. Limpiamos el avión. Y como yo les dije hoy en TikTok, vamos con un balde a limpiarlo. ¿Qué significa limpiar el avión? Porque en todos lados escuchamos limpiar, limpiar. Un avión sucio, un avión limpio. ¿Qué es? ¿La mugre? No. El avión está sucio aerodinámicamente, porque tenía los flaps puestos y el tren estaba abajo. Eso quiere decir que está sucio todo su perfil, para lo que no fue preparado para volar con todo eso afuera. Entonces hay que retraer el slat y el flap y el guardar el tren. Todo eso lo venimos haciendo y el avión ahora está limpio, aerodinámicamente hablando. Entonces nuestro beluga, que tiene el tren de aterrizaje guardado, sube a 250 nudos por debajo de 10.000 pies, o nivel 100. ¿Qué va a suceder? A 3.000 pies vamos a tener que cambiar el reglaje altimétrico, que en otro video vamos a ver altimetría, porque es largo. Nosotros venimos con el altímetro regulado al aeropuerto de Ezeiza, ¿sí? El altímetro, aparte de indicar altitud, tiene una ventanita en donde vos podés cambiar los números, ¿sí? Con una ruedita vas cambiando la presión, que te dice torre. La torre te dice hoy hace 1010, entonces vos cuando estás haciendo la preparación de cabina ponés 1010. ¿Cuándo vas a cambiar eso? Ahora, a los 3.000 pies, vas a poner 1013. Todos los aviones que están por arriba de 3.000 pies tienen 1013, todos. El que despegó de Aeroparque, el que despegó de Mendoza, el que despegó de Montevideo, el que despegó de San Pablo, todos. ¿Por qué? Para no chocar entre sí, porque están todos reglados a 1013, que es la altitud respecto del nivel medio del mar, que era lo que cuando empezó la charla de hoy dijimos, que está sujeta, ese nivel medio del mar, a la gravedad, a la equigravedad en toda la Tierra. ¿Sí? Entonces todos los aviones vamos a volar a 1013. ¿Pero qué pasa? La presión cambia de lugar a lugar, de un día a otro, y todos los aviones suben y bajan. O sea, no es que suben y bajan porque el piloto quiere, porque venimos manteniendo la isobara de 1013, pero hoy la isobara de 1013 está acá, mañana está por acá y pasado está acá abajo. ¿Sí? Si hay alta presión o baja presión, va a cambiar esa isobara de 1013, que nosotros vamos a mantenerla encima 41.000 pies respecto de la de 1013. No lo quiero marear porque esto es otro capítulo de mi contenido. Lo que tenemos que saber hoy es, tenemos 1013, buenas noches, muchas gracias. Seguimos ascendiendo con nuestro Airbus 30 Beluga, porque es un 330. Seguimos ascendiendo. Nos llegamos a nivel 100. ¿Qué pasa antes de nivel 100? La cabina es aséptica. ¿Qué significa cabina aséptica? Que las conversaciones de los pilotos y de las tripulantes y todo, únicamente está dirigida de acuerdo a los SOP, que son los Standard Operating Procedure. No se puede hablar de otra cosa. Solamente conversaciones que tengan que ver con lo aeronáutico, actividades que tengan que ver con los procedimientos. Cuando pasamos 10.000 pies, agarramos el micrófono y decimos tripulación cruzando nivel o 10.000 pies. Así la tripulación de cabina sabe que se acabó
la cabina séptica. Y pueden ingresar, si hay un problema, por ejemplo, decimos algo, pueden ingresar. Hasta 10.000 pies, cada uno tiene que estar en su lugar. Es el despegue, continúa el despegue, el ascenso hasta 10.000 pies. Posterior a 10.000 pies, seguimos focalizados en el vuelo, no es que ya nos distendemos, nos seguimos focalizados en el vuelo para complementar nuestro ascenso. Vamos mirando con otro tránsito, porque al estar cruzando niveles también hay otros aviones, es el sector Baires, por ejemplo, que es acá arriba de donde vivimos nosotros, arriba de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, está Baires, que es un espacio aéreo con un montón de aviones que van llegando a Ezeiza Aeroparque. Entonces, tenemos que estar vigilantes, pero no tenemos que estar tan aferrados a las comunicaciones que son únicamente vitales de procedimiento. Podemos estar más distendidos, pero seguimos focalizados en el ascenso. Y aumentamos la velocidad, porque también, ¿por qué se va a 250 nudos y no a más? Porque al control le sirve que vos vayas más lento, porque puede regular mejor los tránsitos a velocidades menores. Y por otro lado, si tenemos un impacto de un ave, que hay muchas aves hasta 10.000 pies, el impacto es menor. Lo que va a romper ese pájaro va a ser menor que si vamos a 300 nudos. Imagínense que 300 nudos por 2 son 600 y estamos en 500 y pico de kilómetros por hora, más el viento que vamos a tener de cola, nuestra ground speed, o sea, nuestra velocidad con respecto a la Tierra, es 600 kilómetros por hora. Agarramos un pájaro a 600 kilómetros por hora y el bollo que nos hace en el parabrisas es enorme. No se va a romper porque son 3 placas de parabrisas, pero estalla todo y nos va a entorpecer la visión. Ese es el problema. Después de los 10.000 pies, ya salimos de la zona de conflicto con otras aeronaves y podemos acelerar. ¿A cuánto? A la velocidad económica de ascenso, que son 280, 290 nudos. Pero un buen día dije, bueno, quiero ir más rápido. Y vamos a 320 nudos, que es la velocidad, 330 es la velocidad máxima de nuestro avión. Bueno, yo quiero ir a 320. Entonces saco la palanquita para atrás y pongo 320 en el indicador que está acá, en este 380. Uy, ¿en qué lío me metí? Querer mostrarles esto. Acá está. Esta es la lámina de un Airbus 380 y acá yo puedo selectar mi velocidad nueva, que va a ser 320 nudos, como les dije. Y si no la selecto, ¿qué pasa? Bueno, si no la selecto, queda en Manage, en Airbus. Manage significa que la computadora que yo cargué previamente tiene una velocidad asignada y va a mantener esa. Todo lo que se tira, en el Airbus hay palanquitas que se tiran para atrás que son hacia el piloto. Si la tirás hacia el piloto se hace cargo de poner la velocidad. Si la tirás para adentro, se hace cargo el avión. Está diseñado de esa forma. El para vos, para mí, que me enseñaron cuando pasé a Airbus, ¿no? Para vos, se la estoy dando al avión. Y para mí, me la estoy haciendo cargo yo. Y eso funciona con la altitud, con el vertical speed, que es la velocidad vertical, y también con la velocidad IAS o el match. Y ahí entramos en un tema muy interesante, que es la diferencia entre Indicated Airspeed y el Mach. Pasamos 10.000 pies, seguimos ascendiendo. ¿Qué sucede después? Actividades típicas del vuelo, pero que no son de una focalización muy específica. Por ejemplo, calculamos los turnos de descanso, yo calculo los turnos de descanso en ese periodo, le hago el anuncio a los pasajeros, aprovecho a sacarme tareas de encima, le hago el anuncio a los pasajeros cuando estoy en el ascenso, les doy la bienvenida, bienvenidos a bordo y demás. Y a los 20.000 pies yo tengo la costumbre de sacar los carteles y no se mueve. ¿Por qué a los 20.000 pies y no antes? Porque el avión va cruzando distintas capas, ¿no? El avión que está en ascenso va cruzando distintas capas, y las capas son filetes que hay en los distintos niveles de vuelo, que algunas tienen turbulencia y otras no. No significa que haya turbulencia en ese lugar. Pero las capas que van cortando, una va con el viento para allá, la otra con el viento para acá, y yo voy cruzando todo eso y el avión se mueve. Entonces, si saco los carteles ahí, por ahí no se mueve, más arriba se vuelve a mover. A los 20.000 pies ya me aseguro de que las partículas están un poco más separadas y que si no hay turbulencia no va a haber más. Y si hay es porque realmente hay turbulencia, pero eso lo tenemos en un pronóstico antes de salir. En nuestro plan de vuelo ya sabemos que va a haber, posiblemente por un jet stream, que eso es lo que traté en el episodio anterior. A 20.000 pies saco los carteles. Y ahí ya los pasajeros pueden ir al baño, pueden arreglar algo, sacar algo de la valija que la pusieron en el BIM, moverse. Siempre bueno estar sentado con el cinturón, pero bueno, de ser necesario pueden pararse. Es un buen momento para poder pararse y ir al baño con cuidado. Llegamos a crucero. Perdón, me adelanté un poco. A 25.000 pies, a 20.000 saqué los carteles, 25.000 pies, ¿qué va a pasar? Nuestra Indicated Airspeed, nuestra IAS, que fue ese velocímetro que yo les conté, toda su teoría y demás, empieza a bajar la velocidad. ¿Y cómo? Si nosotros vamos cada vez más rápido. ¿Se acuerdan que veníamos a 250 nudos? Primero despegamos con 140, 150, después pasamos a 250, limpiamos el avión,
aceleramos, después de retraer el flap, aceleramos, después de los 10.000 pies seguimos acelerando más, y ahora empezó a bajar la velocidad. ¿Pero qué está pasando? Bueno, es que a nivel 250, que son 25.000 pies en teoría, y digo en teoría, ¿por qué? Eso lo vamos a ver en altimetría. Una cosa son niveles de vuelo, otra cosa son altitudes, ¿sí? Si la atmósfera está estándar, coinciden, pero si no, no. Ahí está el tema, ¿no? Es complicado. Es difícil de explicar o de entender, pero en la realidad es muy práctico. A 25.000 pies, las partículas empiezan a separarse. Y si nosotros vamos cada vez más rápido, nuestra indicación va a ser cada vez más lenta. Complicado, ¿no? Pero tenemos otro instrumento que nos empieza a ayudar a partir de ese momento, que es el machímetro, el Mach, el famoso número de Mach de Top Gun. Y lo digo así para que la gente que no está habituada entienda de qué estoy hablando. El Mach 3 de los F-16, de las películas. Nuestro avión no va a volar a Mach 3, pero va a volar a un porcentaje de Mach 1. Y va a empezar a indicar .75, .76, hasta .81, que es nuestra máxima velocidad de crucero en el Airbus 330. Nuestra velocidad de crucero económica. Puede volar un poco más, puede volar hasta 84. Pero vamos a suponer que vamos a mantener .81. Es 81% de la velocidad del sonido. Pero eso es indicated airs, o sea, indicated Mach, ¿sí? No quiere decir que vamos a ir... La velocidad del sonido no la vamos a alcanzar nunca. Y acá viene una confusión en uno de mis posteos que me dicen, pero si volamos a 1.000 kilómetros por hora, estamos volando a la velocidad del sonido. Pero 1.000 kilómetros por hora es sobre la superficie de la Tierra, que es la ground speed. Se vuela a la velocidad del sonido cuando el avión está volando a 1 de Mach, pero respecto del aire, no del piso. Son dos cosas distintas. Porque el estampido sónico y todo eso que viene después del Mach sucede con el viento que recibe relativo, producto de que nosotros pasamos a las chapas para allá. Pero respecto al piso, no. Nosotros podemos ir a 2.000 kilómetros por hora sobre el piso y no volar nunca a la velocidad del sonido. Si tenemos un viento tremendo, bueno, 2.000 me fui demasiado lejos, ¿no? Pero 1.100, viniendo de Mendoza, de Bariloche, yo lo agarré con el 330. Y volaba a la velocidad del sonido, de ninguna manera. Se hubiera destartalado todo el 330 a la velocidad del sonido, porque es un avión subsónico. Y ahí viene la gran duda de mucha gente. ¿Se vuela a la velocidad del sonido? No. Pero sin embargo venimos muy fuerte. ¿Por qué? Porque el viento que tenemos de cola nos arrastra a 1.100 kilómetros por hora. Por eso la ida a Bariloche es de 2 horas 20 y la vuelta es mucho menor. Mucho menor. Media hora menos, 40 minutos menos. Ustedes van a decir, ¿pero cómo puede ser? Bueno, es por la diferencia de viento entre la ida y la vuelta. Es eso. No es que el piloto va más rápido, es que hay más viento a la vuelta. Pero eso ya está contemplado en el horario comercial, así que no es que van a llegar antes ese día, ya está contemplado. Ascendemos con Mach 78, 77, hasta que llegamos a .81 en los últimos niveles antes de llegar a crucero. Y en crucero, el avión solo, porque, bueno, me olvidé de decirles que conecté el piloto automático apenas despegamos del piso. Con 300 pies yo ya conecté el piloto automático. Puedo seguir manual, pero no tiene mucho sentido. Simplemente para entrenamiento puede ser un día. Llegamos a crucero y el avión agarra crucero y empieza a volar a el primer nivel que nos deja el avión. Porque los distintos pesos que va teniendo, si vamos muy lejos va a estar muy pesado. Si vamos a Roma, no va a poder subir más de 34.000 pies, o sea, nivel 340. Y ahí va a empezar a crucerear y reduce los aceleradores. Pero los aceleradores no se mueven en Airbus, están quietos en una posición que yo la puse cuando despegamos y nunca más lo volví a tocar. ¿Qué hace el motor? Se reduce solo a través de una computadora que se llama FADEC, reduce los aceleradores, reduce el empuje sin mover el acelerador. En Boeing sí, en Boeing solo los aceleradores se van para atrás, pero en Airbus quedan fijos en una posición. Quedan fijos ahí. No se mueven más hasta aterrizaje. El motor sube, baja en forma automática. Les cuento que estos aviones, los Airbus, tienen 5 computadoras y tienen 2 pilotos automáticos y un montón de sistemas duplicados. Así que es uno de los aviones más seguros que hay volando en la actualidad. Filosofía Airbus. Después está la filosofía Boeing, que también son mucho más seguros, pero tiene otro concepto, la tecnología del avión. Después tiene su comando, para atrás sube, para adelante baja, este tiene un joystick acá y el otro tiene un comando de cuernos acá.
Este es el primer, Airbus son los primeros en sacar tecnología fly-by-wire, que eso quiere decir que están conectados por cables y no por sistemas hidráulicos como los Boeing. Los Boeing tienen sistemas hidráulicos. Bueno, llegamos a crucero. Volamos Mach, no podemos volar IAS. ¿Por qué? Porque la IAS está dando una indicación que es muy pobre, es falsa, es menor a la que veníamos trayendo, así que la IAS no sirve. Pero sirve para una cosa. Hay lo que se llama coffin corner, ¿sí? El coffin corner, cajón de muerto, quiere decir que si nosotros vamos muy alto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la IAS? Baja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La velocidad máxima se empieza a acercar a la velocidad mínima, y eso es lo que se llama cajón de muerto, el coffin corner. A 34.000 pies están separadas, y a 41.000 pies, si nosotros estamos muy pesados, las dos velocidades van a estar súper cerca, la máxima y la mínima. Si se tocan, no caemos, no podemos volar. Que eso es lo que sucede si nosotros pretendemos seguir subiendo con nuestro avión por encima del techo de servicio. Vamos a llegar a un momento que el coffin corner, vamos a estar en el coffin corner, o sea, el avión no vuela, porque o entra en pérdida de alta o entra en pérdida de mínima. Si entra en pérdida de alta, el avión empieza a temblar hasta que se cae, empieza a temblar, la nariz hace así, hasta que se cae. Y si entra en pérdida de mínima, levanta la nariz así y se cae para el costado. O sea que una es la pérdida de alta y la otra la pérdida de baja. Están separadas. Y eso donde se ve en el instrumento que marca la IAS. Se ve ahí en el velocímetro. Porque con el Mach es un numerito aislado que no dice nada. Es un numerito digital que va corriendo, pero no nos dice si estamos cerca o lejos del coffin corner. Es muy interesante lo que pasa con el coffin corner, porque ahí el avión no puede volar más ni aumentando la velocidad ni reduciéndola. O sea, se terminó el vuelo ahí. No puede seguir subiendo. Ese es el techo de servicio. El techo máximo de servicio. Seguimos en crucero, nos traen la comida, empezamos a comer y nos relajamos. Y esto voy mezclando porque en el vuelo sucede todo junto, en lo que es CRM, con velocidad, con la tierra que gira, con la meteorología, todo sucede junto y nosotros tenemos que ir administrando e ir solucionando los problemas o ir volando a medida que van pasando las cosas. Después voy a responder la pregunta, no se preocupen, tengo un montón de preguntas, la última 30 minutos voy a responder todo. Nos trae la bandeja, comemos, en el Airbus está la mesita. ¿Para qué es la mesa del Airbus? Nosotros no tenemos comando adelante. O sea, es un avión sin comando. Vos llegás y no hay nada adelante. Si ustedes van a los museos y todos los aviones tienen un comando adelante, Airbus no tiene nada, tiene una mesa. La mesa se saca, se despliega, se abre así y ahí pones la bandeja para comer o podés poner una computadora. En realidad está pensado para los manuales que había antes, los manuales antiguos. Y hoy podemos poner el iPad y ahí en el iPad tenemos todos los manuales. Está todo metido electrónicamente en el iPad. Comemos, nos distendemos, los pilotos comemos comidas distintas, eso está por reglamentación internacional, es medio antiguo, pero bueno, se sigue respetando y ahí vamos pasando. Terminamos de comer, el vuelo sigue. Suponete que ahora vamos a aterrizar. Pasaron 8 horas, nos repartimos los turnos de descanso, que otro día se lo voy a contar, y tenemos que descender. ¿Dónde descendemos? Es la pregunta. ¿En cualquier lado? ¿Dónde se desciende? ¿Alguien sabe dónde empezamos el descenso? Bueno, se desciende en un lugar de la ruta que es altura por 3 más un porcentaje del viento, o menos. Si está de frente menos, si está de cola más. En ese lugar empieza el descenso, que lo va a calcular toda la computadora, pero los pilotos previamente ya sabemos a dónde va a empezar nuestro avión el descenso. Si es un avión de gran porte como el 330, 340, un jumbo, tenemos que agregarle un porcentaje a esa suma. Suponete que venimos a 410 por 3, 4 por 3, 12, 120 millas. A 120 millas del aeropuerto de Miami, iniciamos nuestro descenso, más el porcentaje del viento que tengamos, si venimos con viento de cola, vamos a tener que descender antes, a 130 millas. La máquina empieza a descender a 138. ¿Por qué? Porque hizo un cálculo más fino, lo va a hacer más suave, va a ahorrar combustible, desciende a 138 millas. 138 millas empieza un descenso suave el avión para abajo. ¿Sí? Manteniendo ¿cuánto? 78 de Mach. Va a reducir un poco. ¿Por qué? Porque quiere ahorrar combustible. Si nosotros venimos a 81, seguimos más tiempo con los motores puestos, descendemos más adelante. Si nosotros queremos mantener un descenso en alta velocidad, vamos a descender más adelante. Y si lo queremos hacer a una velocidad económica, vamos a descender antes. Primero vamos a descender a 1000 pies por minuto y después totalmente el descenso con los motores apagados. No apagados, sino en aire. ¿Qué hace el avión?
Ponen los motores en idle, con la palanca dejándola en la posición que teníamos, ¿se acuerdan? En el despegue. Idle. ¿Qué es idle? Idle es el mínimo empuje de un avión turbojet, y ralentí es en un avión a hélice, a pistón. El avión a pistón se llama ralentí, que es el del auto, ¿no? El ralentí del auto, como ustedes sueltan el acelerador, pero no apagan el motor. Sueltan el acelerador, ¿por qué? Porque hay que frenar en el semáforo. El motor está en ralentí en un avión a pistón, que es en un auto se llama ralentí cuando ustedes sacan el pie del acelerador. Bueno, en el motor en el avión se reduce y va a ralentí. En los jets de pasajeros se llama idle. Idle. Y el avión baja en idle, otra vez a Mach, llega a 25.000 pies. La IAS, esa que tanto hablamos, empieza a tener efecto, empieza a indicar una buena velocidad constante y productiva, porque la verdad que la velocidad que teníamos era irreal. Teníamos 210 nudos, cualquier cosa. Ahora tenemos 300. ¿Y cómo se llama más lento? Bueno, porque las partículas están más compactas, están más juntas y avanzamos menos y el indicador indica más. Antes avanzábamos un montón, indicaba poquito. ¿Por qué? Porque las partículas están todas separadas. Entonces, para tomar esa lectura necesita avanzar mucho más, ¿sí? Para que indique algo. Ahora todo está más junto y tenemos mejor indicación. Y ya el match empieza a ser poco productivo, porque el match empieza a indicar 0.6. ¿Para qué queremos un match de 0.6? No nos sirve para nada. Entonces empezamos a leer la IAS en el instrumento que es el velocímetro. Ahora ustedes fíjense cómo veníamos con match y pasamos a IAS. Usamos dos velocímetros. Uno para altas altitudes, que es el machímetro, y el IAS, el velocímetro de IAS, que es para bajas altitudes. Hay otras velocidades que son teóricas, que está la velocidad calibrada. Hay otras velocidades que tienen que ver con la temperatura, que son mucho más, digamos, los pilotos las tenemos que saber para los exámenes que rendimos, pero en el vuelo no se usan. Se usan el Mach, la Ground y la IAS. Esas son las tres. La Ground para tener idea a qué velocidad vamos con respecto a la Tierra. Y eso va a determinar a qué hora vamos a llegar. Si tenemos buena velocidad de Ground, vamos a llegar antes, y si tenemos poca por el producto del viento, a veces la Ground está a 380 nudos, muy poca, ¿sí? Y hay otras veces que está a 580, 600, porque tenemos viento de cola. Bueno, para ir a Europa, vamos con viento de cola a Roma. Y a la vuelta, si a la ida fuimos con viento de cola, a la vuelta agarrate porque no llegamos más. Por una hora más se agrega, en el plan de vuelo. Tardamos una hora más en volver que en ir. Y eso esa es la Ground la que varía. La IAS es siempre igual. Va a ser 0.81 en Mach arriba. Y cuando vamos descendiendo a 25.000 pies, empieza a andar la IAS. Bueno, vamos a aterrizar en Miami. Y a 10.000 pies vamos a tener que reducir a 250. ¿Se acuerdan que le dije? En todos los aeropuertos del mundo se reduce a 250 nudos. De los 300 que traíamos, o 280, reducimos a 250. Por debajo de 10.000 pies. Y hay un punto que tienen todos los aeropuertos, que es un punto en donde en ese punto ya tenemos que estar con 210 nudos, porque empieza la aproximación. Que acá en Ezeiza es Arsot. ¿Sí? Arsot para la pista 1-1, que es la pista que va apuntando hacia el sur. En ese punto tenemos que tener 210 nudos. En todos los aviones, En todos los aviones el descenso de velocidad es a 210 nudos. Después, las particularidades de cada avión. Por ejemplo, en el Airbus 330 capaz que calcula 200 nudos. Porque te va a calcular perfecto una velocidad que se llama Green Dot, que es L sobre D máxima. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros agarramos la sustentación, la dividimos por la resistencia al avance y nos da un valor máximo de todas las cuentas que podemos llegar a hacer con eso, esa velocidad en ese lugar da esa ecuación, es nuestra mejor velocidad de planeo, ¿sí? En caso de que se corten los motores. Para avión limpio. Después cada posición de flap tiene la suya. En esta posición, 210 nudos, nosotros vamos a pedirle a nuestro compañero flap 1. Pone flap a 1 y la velocidad sola en nuestro avión, si la tenemos en posición de manage, es decir, que se hace cargo el avión de todo lo que está sucediendo y nosotros solamente miramos, va a descender a la siguiente velocidad, que es para poder colocar el flap 2. Colocamos flap 2 y entramos en el ILS. ¿Qué es el ILS? Otro día vamos a ver en otro episodio, vamos a ver todas las radioayudas que tienen los aeropuertos. El ILS es un sistema de ayuda que permite que el avión venga en esa senda de descenso casi perfecta y termine en la cabecera de la pista, que se indica con una cruz en la mayoría de los aviones, ¿sí? O con dos triangulitos que se van moviendo. Bueno, pero en definitiva lo que hay que mantener es una cruz. Si la horizontal está por arriba, estamos abajo del glide, y si está por abajo, estamos arriba del glide slope.
El glide slope es la horizontal y el localizador es la vertical, que nos va a decir en el eje longitudinal de la pista en qué posición estamos. Y el otro es el eje transversal de la cabecera de la pista, donde nosotros tenemos que poner las ruedas. Voy a tomar un poco de agua. Voy a correr porque si no, capaz que me cortan el video. Bueno, continuamos. En el ILS, cuando viene el glide que va bajando, le damos la orden de tirar el tren. Le decimos tirar el tren en la jerga, pero es gear down. Se abren las compuertas y salen las ruedas, la de adelante y la de los costados, ¿sí? Empieza a hacer ruido, termina todo su recorrido y nos indican las 3 luces verdes. Generalmente la de adelante, que es más livianita, sale primero y se pone verde la de adelante, y después las otras 2, que son más pesadas, tardan un poco más. Flap 3, después del tren. Y si el piloto quiere, aterriza con flap full, va a gastar un poco más de combustible, y si no, lo deja en 3. Con flap 3 y el tren abajo, ya está todo listo para el aterrizaje. Y la velocidad fue descendiendo, porque cada punto de flap, cada ángulo de flap, tiene su velocidad para mantener. La última velocidad que vamos a mencionar esta noche es la VREF, que es famosa también como la V1. La VREF es la velocidad de referencia, que es un porcentaje de la velocidad de pérdida, asegurando al vuelo de que no va a entrar en pérdida si vos mantenés esa velocidad, y que vas a tener suficiente velocidad en caso de que tengas que hacer un escape porque no viste la pista, porque la torre te dijo, o lo que sea. La VREF te va a mantener una velocidad de descenso, y ya cuando están todas las chapas afuera, las chapas le digo a los flaps y a los slats, vamos a ir bajando en esta posición así hacia abajo, manteniendo esa velocidad. Por debajo de la VREF podemos volar, sí, pero nos vamos acercando a la velocidad de pérdida, ¿sí? El Airbus tiene una velocidad mínima y después viene la pérdida, o sea que la pérdida está mucho más abajo. Además tiene sistema de protección, que otro día les voy a comentar un poco. Voy a traer una maqueta de un 330 porque no tengo en este momento, para contarles bien específicamente cualidades de la aeronave Airbus 330 y mencionarles ya una descripción más exhaustiva de las velocidades en la aproximación. Pero por las velocidades que tenemos que saber para los aficionados, los que viajamos como pasajeros y demás, es que hay una VREF que el piloto mantiene durante todo el descenso final hasta la pista. Esa VREF se mantiene de una forma muy precisa. No se mueve de la VREF. Primero la va manteniendo el piloto automático. ¿Cuándo se desconecta el piloto automático? En los mínimos. ¿Qué son los mínimos? Los mínimos es otro lugar de decisiones. Si se ve la pista, en esa altitud se aterriza. Y si no se ve la pista, se hace escape. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar algo puesto. ¿Cómo se hace escape? Bueno, ¿qué es el escape? El escape es la maniobra de go around que se dice y se aborta en la aproximación. Venimos así y se hace el escape, ¿sí? Es bastante incómodo para los pasajeros que están sentados acá en la cola del avión, ¿sí? A estos pasajeros que están acá es bastante incómodo porque esto, fíjense que baja un montón, ¿sí? Porque el avión de venir así, ahora tiene que salir para allá. Entonces esto baja y sale para allá. Y los pasajeros que están sentados acá sienten una sensación horrible porque se van para abajo y después suben. O sea que es bastante incómodo, todo eso más el ruido, porque atrás de la parte central del avión hacia atrás recibe todo el ruido de las escapes de las turbinas, que hace mucho más ruido en esta parte que en esta parte. Acá hay mucho menos ruido que acá atrás. Acá hay un ruido aparte más agudo, que es bastante más molesto que adelante. Bueno, y en esa situación, si se ve la pista, se desconecta el piloto automático. Y aterrizamos otra vez con el side stick que está del lado izquierdo en el caso del comandante, del lado derecho en el caso del copiloto. Cómo se aterriza, se lleva para atrás, se levanta un poco la nariz, ¿sí? Para cortar el descenso, se sobrevuela un poco la pista, muy poco, y luego se inclina para adelante el comando para hacer un derotate, es decir, que el avión primero viene así, nosotros venimos aterrizando así, ¿no? Levantamos la nariz y después otra vez la bajamos. De esa forma las ruedas tienen una separación con la pista y se tocan muy suavemente sobre el asfalto. Hay unas marcas en la pista, que es el lugar de toque, que hay varias, hasta la última que ya puede ahí tratar de no tocar porque ya te comiste un montón de pista. Bueno, se toca ahí y se activan los reversores. Una vez que el avión tocó por completo, se activan los reversores y empieza el frenado, que puede ser automático o manual, lo hace el piloto. Y ahí terminó nuestro vuelo. Vamos a la plataforma y todo lo que ya conocen, nos bajamos del avión, felices y contentos, y nos vamos a nuestro destino. Bueno,
Eso es todo lo que hace a velocidades contado de una forma doméstica, ¿no? Es mucho más complejo, obviamente. Ahora voy a pasar a leer las preguntas, voy a conectar el mouse, porque así puedo ir mirando todo lo que me escribieron, que son un montón de preguntas. Y eso es un buen síntoma, pues significa que estuvo interesante. La clase que viene, o digo clase, ¿no? La charla que viene, charlas de cabina, vamos a ver altimetría y los comandos del avión, las superficies que se mueven y todo eso. Así que también va a estar muy interesante. Si no vuelo, lo voy a hacer el sábado que viene. Hoy puedo leer todas las preguntas, así que esto está andando bien, no como el domingo pasado que no me las mostraba. Bueno, voy a empezar a leer. Trataré de no dejar a nadie sin leer. Desde Montevideo, muy interesante y profesionales tus videos. Bueno, muchas gracias. Lo voy a poner acá cerca, así no. Ahí está. Gracias por escuchar mis plegarias y cambiar el horario. Bueno, eso ya lo había leído. Trañila, ¿cuándo vuelas? Bueno, vuelo ahora durante la semana. Hola, buenas noches, saludos desde Resistencia. Vamos, Peñalol, un abrazo. Te amo, soy tu fan, muchas gracias. Feliz día. Hoy mi hija juró la bandera, muy feliz. Bueno, muchas gracias, eso a tu hija. Grande Trañela. Hola, buenas noches. Te amamos. Bueno, esas son las primeras preguntas. ¿Cambiaste de día? Sí, cambié de día, lo vamos a hacer los sábados. ¿Cambiaste de uniforme? Está muy bonito ese color. Sí, hasta ahora tengo 3. Tengo el violeta, tengo el fucsia y tengo este que es bordo. Hola, capitana. Bueno, saludos de Montevideo. Cuando viajo a Europa, tengo la idea de que al pasar por Ecuador hay turbulencia. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué motivo es? Bueno, no es tan exactamente así. En el video pasado tocamos este tema, que es el tema de el jet stream. Vos tenés el globo, como hablamos, la famosa calabaza, parecida a una calabaza, es el planeta Tierra, porque está achatada en los polos y tiene más gorda en el Ecuador. Esa gordura sobre el Ecuador y esa flacura sobre los polos, te lo digo así para que se entienda, produce escalones en la atmósfera. En cada uno de esos escalones hay una corriente en chorro que atraviesa en forma de manguera a lo largo de todo el globo. Hay 2 en el hemisferio norte y 2 en el hemisferio sur. Cerca de Ecuador puede ser que haya una. Entonces atravesamos esa corriente en chorro con nuestro avión. La corriente en chorro, suponete que va así, y empieza a moverse bastante. Pero no es peligrosa para nada, simplemente se mueve y es en aire claro, no hay nubes. Dura 30 minutos, 20 minutos, depende. Esa corriente en chorro es una manguera, la podés googlear, pones jet stream en algún buscador y te va a marcar cómo son las corrientes en chorro. Toman formas como ríos. Es un día especial hoy, totalmente, dice Fer Seba. No pasa como en fechas especiales como Navidad, Año Nuevo. Buenas noches, capitana. Feliz cumple para mañana, muchas gracias. En vuelos, dice, vuelan aproximadamente de Argentina a Nueva York, por ejemplo, a 850 kilómetros y de vuelta a 900. Y algo que dice, esa es la velocidad máxima de, por ejemplo, el Airbus 330, cuando da a tope. ¿Qué pasa si la volás a esa velocidad? Bueno, eso que vos estás mencionando es lo que mencioné recién, que es la ground speed. La ground speed es una velocidad con respecto a la Tierra. No hay una máxima o una mínima, es lo que da como consecuencia del vuelo. La velocidad máxima que tiene nuestro avión son 330 nudos, ¿sí? O Mach 84. No podés ir más de Mach 84. Esa es la máxima. Y la mínima, bueno, es la velocidad de pérdida, ¿no? Que sería bastante desafortunado llevar el avión hasta la velocidad de pérdida. Es que algo pasó, algo inadecuado pasó. De todas maneras, el Airbus tiene protección. Entonces, otro día voy a hablar de las protecciones que tiene el Airbus. Seguimos adelante. O sea, no entra nunca en pérdida el Airbus. Si todo funciona bien, el Airbus no entra nunca en pérdida. ¿Cuál es el argumento terraplanista que más te sorprende de tu experiencia? Bueno, un señor que muy insistente me discutía acerca del uso y el conocimiento que él tenía sobre el giróscopo. Y decía que el giróscopo era el indicador que le daba a él que la Tierra era plana. ¿Por qué? Porque el giróscopo toma las actitudes del avión y que si la Tierra fuera redonda, el giróscopo no funcionaría. Eso es lo que más... O sea, él se agarra de la teoría del giróscopo para decir que la Tierra es plana. Bueno, una cosa bastante rebuscada. ¿Cuál es la...? Bueno, eso ya lo leí. Impresentable este viejo, bueno, un hate. Poco hate igual, pero este es el primero. Los terraplanistas creen en la vida fuera de la Tierra. El terraplanista es un amante de la teoría conspirativa.
Y si no está conforme con conspirar con la Tierra plana, va a empezar a inventar otras teorías conspirativas, porque es el contrera de toda la ciencia, ¿no? Entonces va a empezar a investigar y va a empezar a ver con qué otra cosa puede discutir. Es así. Es un conspiranoico. Hay conspiranoicos solamente de una sola teoría y hay conspiranoicos de varias cosas. ¿Podés decir la verdad, la velocidad en kilómetros por hora? Bueno, tenés que multiplicar por 1.8. El avión va más o menos entre 800 y 1100 kilómetros por hora. Depende si tiene viento de cola o viento de frente. Pero acordate que por más que vaya a 1000 kilómetros por hora, no está en la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es respecto a la superficie del avión con respecto al aire, no con respecto a la tierra. ¿El viento fuerte de frente puede abortar el despegue? No, no, de ninguna manera. Solo por estar parejos los aceleradores abortan un despegue, qué locura. Y sí. Si es mucho, y sí porque te salen alarmas. Y vos no sabés si la alarma es porque está desparejo el acelerador o por otro motivo. Por ahí es que le está faltando empuje a un motor, por algún problema técnico que tiene el motor. ¿Por qué diseñaron esa forma de avión beluga? ¿Qué ventaja con otro modelo? El avión beluga, acá adentro, lleva desarmado de otro Airbus, ¿sí? A ver si lo puedo sacar, esto tal vez es medio complicado. Ahí está. Acá adentro lleva otro Airbus desarmado para trasladarlo a otros aeropuertos que hay dentro de la Comunidad Europea que son socios del consorcio. Airbus es un consorcio, no es como Boeing que tiene un dueño, ¿sí? O que es una sociedad que funciona en un lugar y nada más. Airbus, hay varios países que trabajan en Airbus. Entonces este avión lleva las partes de un lado a otro, ¿para qué? Para terminar de armarlo al avión y todo. ¿Qué contenido tan rico? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tanto combustible se gasta cuando las palancas de gases están en toga? ¿Qué es toga? Vamos a decir, es gato. Hay que explicar un poco qué es toga, ¿no? Toga significa en inglés take off, go around. Es una posición del acelerador que es máxima, que se usa para despegar a la máxima entrega de empuje o se usa para el go around. Por eso es toga, ¿no? Gasta mucho más. No sabré decirte cuánto más, pero se gasta mucho más. Es decir, que vos en el despegue, el comandante puede decidir despegar en toga y utilizar la máxima entrega de empuje del avión para ese día. ¿Cuándo decido yo? Porque los pilotos hacemos los cálculos y a veces da toga y a veces no. A veces da flex. Flex es la más baja, digamos. O sea, es una potencia más baja que depende de la temperatura de ese día, de las condiciones de la pista y demás. Vamos a suponer que se hace un cálculo para flex, ¿sí? ¿Y el comandante cuándo decide poner toga? O sea, yo digo, no, hoy voy a despegar con toga. ¿Por qué? Porque hay viento de cola, porque hay agua en la pista, porque el avión está muy pesado, despego con toga. Es una decisión que tomé yo, que toma el comandante, de decir, bueno, está bien, está todo bien, hemos hecho el cálculo todo, pero aparte de todo, voy a despegar con toga. Porque hoy la situación está de esta manera. Y siempre se pregunta, ¿ustedes qué opinan? Bueno, sí, está bien, me parece perfecto, listo, se despega con toga y listo. ¿Qué es un flap y dónde está? Bueno, el flap son las chapas que están acá. Acá, ¿ves? Te lo voy a mostrar así. Este es el avión, ¿sí? Que lo torcí para mostrártelo. Los flaps están acá y los slats están acá. Se utiliza para incrementar la superficie alar y de esa forma tener más sustentación. Se utiliza, como vimos, en el despegue y en el aterrizaje. Feliz cumpleaños, Traniela, muchas gracias. Antes que se corte, te deseo muy feliz cumple. La próxima contá qué comiste. Bueno, muchas gracias. ¿Te arrepentiste de ser terraplanista, Traniela? Había sacado hasta un... Claro, no, es que nunca fui terraplanista. Nunca fui terraplanista jamás. Pero me gusta estimular al debate. Porque fíjense, todas las cosas que tuvimos que leer, todo lo que hablamos... Acá tengo un jopo que está medio mal. Todas las cosas que hablamos, gracias a que hubo una oposición a nuestras teorías. Nos hizo leer. Eso es brillante, es buenísimo. Entonces, que haya gente que se opone a lo habitual, está bueno. El problema es cuando se ponen agresivos. Yo no, esto es la Tierra es plana y se acabó. No, pará. Tratemos de ver por qué. Estaría bueno que se hicieran aeropuertos con pistas mucho más largas. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos tenés aeropuertos que las pistas son larguísimas, llevan una infraestructura mayor, el gasto es mayor, bueno, es un gasto económico.
que se lo pueden permitir los países desarrollados nada más, ¿no? Nosotros gracias a que tenemos lo que tenemos. Excelente explicación y se nota lo profesional que son. Muchas gracias. Cuando un avión agarra granizo a altas altitudes, ¿no es peligroso que se rompa? Sí, sí, sí. No sé si decirte peligroso, pero bueno, se abolla toda la parte de adelante, ¿no? O sea, todo esto, esta partecita de la nariz, se abolla todo esto, se abolla todo. Meterse en granizo significa que te metiste en un cumulonimbus. Y la verdad es que te metiste en una situación peligrosa. Se trata de esquivar con el radar, en la zona roja del radar se esquiva. Estoy fascinado con este tema, me encanta, muchas gracias. Trani, contestanos la pregunta. La vez pasada no veías las preguntas, por fin. Sí, ahora las estoy contestando todas. Excelente pregunta. Mauro y el granizo. No entiendo. Excelente pregunta, Mauro y el granizo. En un vuelo Buenos Aires-Madrid, a medio camino, ¿vi otro avión pasar en el otro sentido? ¿Es algo muy extraño? No, es muy común en ciertas zonas donde hay muchas rutas juntas. Por lo general se ve un avión que viene de frente, uno que pasa de costado, a la altura de Marruecos, por ahí. Se suele ver porque ahí hay una confluencia de varias aerovías. Están las aerovías que vienen de Europa, las que vienen bordeando África, otras que vienen de otro lado. Y ahí es muy común ver por ahí un avión que cruza de un lado para otro de nuestra ruta. Pero están separados por niveles de vuelo. Estratos, no sé qué será. Un granizo fuerte, ¿puede romper el parabrisas? Yendo a Cuba me agarró rayos y granizo. Es medio difícil, pero bueno, puede ocurrir, ¿eh? Si es muy grande, sí. Volaste por encima de la Antártida, ¿por qué no te dejan? Vos podés volar por donde quieras, no tiene ningún sentido volar exactamente por el polo sur. Perdón, me pone muy nervioso tener este jopo acá parado, que no sé por qué se produjo. Ahí está. Podés volar por donde quieras. Cuando vas a Sydney, volás por una tangente de la Antártida. ¿Sí? No volás exactamente en el polo sur, pero tocas la Antártida de costado. Pasé un montón de veces por ahí. Y si el día está despejado, ves todo el hielo de la Antártida. Eso de que no se puede, no te dejan, es medio teorías conspirativas. Eso es el club de los conspiranoicos. Daniela, nuestro avión no salió por una cuestión de peso y balanceo. ¿Eso puede ser verdad? Puede ser, sí. Cuando hay mucha carga, hay que hacer el cálculo de vuelta, viene más carga, hay que bajar la carga, si se equivocan, bueno, puede ser que se demore. No suele ocurrir, pero puede llegar a ocurrir. Así que, Trani, tengo que irme a estudiar italiano. Besos y saludos. Bueno, vaya a estudiar italiano, estudie bastante, se puede ir a Roma. Daniela, nuestro avión no salió. Ah, eso ya lo leí. Ah, pues está repetida. Genial lo del Coffee Corner, gracias. El Coffee Corner es una aplicación maravillosa. El año pasado mi madre viajó a España, el avión dejaba charcos desde las salas y según me contó todos los que sentían un olor fuertísimo a querosén. Y puede ser, no sabría qué decirte, habría que ver el caso particular. Cuando arranco hacia España vuelvo a largar charcos y olor a querosén. Bueno, estaba medio roto por avión. Daniela, sos un maestro, te banco fuerte. Bueno, soy una maestra, acordate. Me encanta, qué interesante, gracias. Muy interesante, gracias. Muy interesante, claro, sos una genia, muchas gracias. Nuestro avión no salió por cuestión de peso y balanceo. Otra vez, se repite la pregunta. ¿El viento cambia, depende de horarios? Sí, el viento va cambiando todo el tiempo, depende mucho de la hora del día, depende de la rotación de la Tierra. Los vientos están todo el tiempo cambiando, ¿no? Son cambiantes, van afectando los distintos vuelos de una forma. Un día lo tuviste hacia un lugar con viento de cola, otro día está con viento de frente. Va cambiando. Generalmente hacia el oeste, cuando volás hacia el oeste, tenés viento de frente. Y cuando volvés, tenés viento de cola. La velocidad del sonido, 800 km por hora. Claro, está por ahí, sí. La historia de tu cadenita. ¿Hay accidentes aéreos ahora o solo nos enfrentamos más por las redes sociales? Nos enteramos más por las redes sociales. Siempre hubo la misma cantidad de accidentes. Es más, ahora hay menos que hace unos años. Pero como estamos todo el tiempo con el teléfono en la mano, la reproducción de accidentes es altísima. Entonces nos enteramos que fue lo de Gaspi. Hubo un fin de semana que hubo 4 accidentes juntos. Que eso es medio atípico, pero nos enteramos al toque del 4, que fue el fin de semana pasado. Y antes, cuando no había redes sociales, no siquiera había teléfono, tardabas bastante en enterarte que hubo 4 accidentes el mismo fin de semana. Pasaban unos meses. Hoy es instantáneo. Se cayó un avión ahora y te sale el teléfono. Entonces da la sensación que hay más accidentes. La historia de mi cadenita te la voy a contar otro día, porque tengo más preguntas.
¿Cómo se coordina la comunicación entre cabina y torre durante el aterrizaje? Bueno, con la torre de control, vos llamas a la torre de control y la torre te va autorizado a hacer el procedimiento, llame iniciando, iniciás el procedimiento, llame en los mínimos. Entonces en los mínimos le decís, no me gusta decir el nombre de mi compañía, entonces digo Iberia, tanto, pista a la vista, autorizado a aterrizar, pista 1 a 1, tanto. Y te dice el viento, para que vos sepas. Pero vos no le coleccionás el viento, simplemente le coleccionás la pista en uso. Eso es muy importante porque si en un aeropuerto hay varias pistas, si pará, me dijo otra pista, escape, me equivoqué de pista, puede ocurrir. Vuelvo a preguntar ya que salteaste mi pregunta, perdón, a ver, ¿qué fue lo que preguntaste? Sos hipnótica, me quedé a escuchar las respuestas. Cuando termines me voy a estudiar italiano. Está demorándose italiano, ¿eh? Perdón por saltearte la pregunta, se ve que al volver a mirar la salteé. ¿Qué pasa si viajas a Europa y tenés una emergencia en el medio del océano? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. El avión está sujeto a una especificación, a una habilitación que se llama ETOPS, que significa que puede volar en un radio determinado. Se calculan los aeropuertos de alternativa que hay ahí adentro de ese radio. Entonces, si sucede algo en el océano, vamos a ese aeropuerto de alternativa de la ruta. Son 3. Te voy a hacer lo más resumido posible. Son 3. Fortaleza, Sal y Dakar. Y después tenés otro que es Gran Canaria y todo, que ya están más cerquita ya de España. 3, 4 aeropuertos más no hay. Eso es todo lo que hay en el Océano Atlántico. Descubrió que haces estos vivos. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el mayor mito sobre los... Uy, aparecieron más preguntas. Un segundito. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mayor mito sobre los pilotos o los aviones que te gustaría desmentir? No sé. Me hace la pregunta que me hacen en los canales de Chimentos. No tengo mitos, no sé. No, yo soy una persona muy práctica. Imagínate que... Pasa que la gente se cree que porque soy trans, soy media mitómana o algo. Y yo la verdad es que soy una persona común y corriente, de una familia tradicional, muy dedicada a volar. Y si ven mi contenido, bueno, pues soy creativa, entonces por ahí me hago contenido medio disperso. Ahora está muy focalizado en la aviación, pero yo toda mi vida lo único que estudié fue aviación, volar, pilotaje y nada más, y lo único que me gusta. Pero bueno, como soy trans, me tomaron como que iba a ser farándula y todo eso, pero en realidad no tengo ni idea. Sos una genia como estudiante de gestión aeroportuaria de la UPE Ezeiza, sos inspiradora, ayudás a que queden los conocimientos claros. Bueno, muchas gracias, sabés que me podés preguntar lo que quieras, por acá o por privado en Instagram o en alguna red que... En TikTok no uso mucho el privado, pero en Instagram sí. Sos una genia, preguntás si el motor se apaga en pleno vuelo, ¿qué tan seguro sigue volando? Súper seguro. El avión está diseñado para volar con un solo motor. Vamos de vuelta a nuestro 350, se le planta este. Sigue volando, no hay ningún problema. Lo único que va a tener que hacer, que lo vamos a ver en el próximo episodio, con el timón de dirección, va a tener que corregir el momento que le produjo el otro motor. ¿Sabemos lo que es momento de física? Momento es fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque la fuerza de estos dos motores, si tiran parejo, va los dos para adelante. Ahora, si falta uno, fíjate que la distancia al centro del avión es un pedacito, este pedacito, y la fuerza va para allá. ¿Qué va a suceder? Va a ser esto. Nos vamos al costado. ¿Qué hay que hacer? El piloto tiene que pisar el pedal. Estoy haciendo con el pedal, no lo estás viendo vos, pero con el pedal del lado del motor vivo, va a tener que poner la nariz derecho de vuelta. Para eso están los pedales. No solamente para frenar. El pedal está para frenar si lo apretás así. Si haces así, movés el timón de dirección. Y al mover el timón de dirección, haces esto, cuando se te planta un motor, vos lo girás para el lado del motor vivo, o también ayuda para el viraje. Lo que pasa es que como vira el piloto automático, no se hace. Pero en un avión rudimentario, en un avión más chico, en un Cessna, vos tenés que pisar los pedales para girar. Lo vamos a ver, no te apures, lo vamos a ver en el próximo episodio, porque es largo. Hoy se hizo largo porque el tema de las velocidades es larguísimo y encima le quisimos agregar la pelea con los terraplanistas, así que se hizo larguísimo. ¿Cómo se deciden los mínimos de un aeropuerto? Bueno, no, eso es ingeniería del aeropuerto, los ingenieros que hacen las cartas. No, eso no tiene nada que ver con la parte de pilotos, digamos. Eso lo hacen los ingenieros aeronáuticos.
Cuando viajé a Europa, perdón si me salté alguna pregunta, pero se ve chiquitito esto. Si no, volveré a preguntarme, si me salté, volveré a preguntar. Cuando viajé a Europa hace unos años, había un tipo que tenía una remera que decía, los terroristas no matan por odio, matan por amor, y no lo bajaron. ¿Esto es ilegal? No, porque es una remera. A ver, tampoco tener una remera que diga, se van a morir todos, y es una remera, no lo estás diciendo vos. Una remera con un fuck you, qué sé yo, es una remera con una inscripción, no sé, pues si les voy a robar a todos, no sé, es una remera. Tampoco caigamos en una cosa que no nos deje vivir en paz, ¿no? Porque bueno, hay gente que quiere explorar límites, entonces se pone remera para llamar la atención, no todos somos formales, o hay gente que le gusta explorar los límites, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre los pilotos de las misiones a Malvinas? Avión de combate preferido de esa época. Bueno, esto es algo que tiene que ver, tengo un amigo que se dedica a todo esto y la verdad que es muy interesante. Son héroes, estos héroes de Malvinas, que les tengo mucho respeto. Yo he volado con muchos de ellos en aerolíneas, entraron algunos a volar y he sido copiloto y comandante de héroes de Malvinas. Y la verdad es que es muy interesante hablar con ellos. Y les tengo mucho aprecio y cariño también, ¿no? Porque son los héroes de nuestra patria. Dice Capi, ¿por qué hay aviones que aclaran pesado tanto cuando salen como... heavy. Bueno, porque eso es para que los demás aviones y el control sepa que tu avión es un avión pesado por la estela turbulenta de vórtice que produce. No es lo mismo volar con un 737 que volar con un Airbus 330, un 340, un Jumbo, que produce una estela de turbulencia alta. ¿Tuviste la experiencia que se planta un motor? No, nunca se me plantó un motor a mí. ¿Qué temperatura se llega a alcanzar a alturas máximas? 56, 57 grados bajo cero. Es verdad que los Boeing andan... Perdón, me salté una. ¿Por qué en aeroparque a veces salen para una punta, otra para otra? Bueno, porque se despega con viento de frente. Se despega y se aterriza con viento de frente. Podés despegar con viento de cola, pero poco. El viento se usa siempre de frente. Entonces, cuando rota para el otro lado, hay que cambiar la utilización de la otra pista. Lo mismo pasa en Ezeiza, ¿eh? Es verdad que los Boeing andan manualmente torcidos, pero a volar no conecta la computadora, los que tienen que corregir durante todo el vuelo para que vayan recto. Todos los aviones, si hay viento, vuelan de costado así. No sé si te referís a eso. Das un cangrejo. Si vos tenés viento de acá, vuela así. Si tenés viento de acá, vuela así. No sé si te referís a eso o a qué. Muchas gracias por responder. Trani, qué suerte, cada vez somos más. Te sigo desde el minuto 1. Son muy interesantes tus charlas. Bueno, muchas gracias. Mientras más altitud, más baja la temperatura, correcto. Sí. Baja de forma lineal, sí, pero a su vez, bueno, depende del día y todo eso, ¿no? Hay zonas calientes, hay zonas frías. Va bajando, baja mucho. Pero ¿hasta dónde baja? Porque el espacio exterior tiene capas, la estratosfera. Baja hasta un lugar y después va a subir, y después va a bajar, y después va a subir, y después va a bajar, hasta que se termina la atmósfera. Después ya no hay más nada y después hay oscuridad total. Y el sol se ve como la lámpara de un velador prendida a la noche. ¿Por qué? Porque el sol, todo lo que nosotros vemos de luz durante el día, son las partículas de la atmósfera con su composición que hacen que vos veas luz. Pero la luz está encerrada junto con nosotros adentro de la atmósfera. Por más que el sol esté acá, si vos salís para afuera, no ves nada, hay oscuridad total por más que veas al sol enfrente. Y el sol lo vas a ver como la luz de un velador, como una estrella enorme, porque está cerca. Las estrellas son soles que están en otras galaxias, ¿sí? Son soles para otros planetas, son soles que iluminan otras cosas que tienen cerca. Es como nuestro sol, pero para otros planetas. Bueno, vamos terminando. Estuvimos 110 minutos, casi 2 horas, charlando de este tema tan interesante que son las velocidades y la forma de la Tierra. Vamos a seguir con este tema, cuando se acaben todos los temas, volvemos a tocar otra vez el tema de las velocidades y la forma de la Tierra. Mañana es mi cumpleaños y yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Son seguidores de YouTube, pero seguramente vienen de otras redes siguiéndome. Así que estoy muy agradecida de compartir con ustedes mi cumpleaños y estos 3 años de ser una persona trans. Me han acompañado
me motiva a mí a estudiar, a leer, para traerles toda esta información, transmitírselas. Me motiva a estar bien, como lo dije hoy en TikTok, me motiva a estar presentable, poder hacer el esfuerzo de estar presentable para poder transmitirles a ustedes. Y también estoy muy contenta de festejar mi cumpleaños, que falta una hora, junto con ustedes. Así que les agradezco esta compañía, les agradezco que traigan preguntas y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar conmigo estas 2 horas.